Buenas tardes, mi nombre es Catherine Viera de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Les voy a sustentar la problemática investigada en el diplomado Didáctica Flexible de las Poblaciones Diversas con el docente Alejandro Guido. La población objeto fue en el municipio de Sabaneta, en el hogar infantil El Principito. A manera de caracterización se puede decir que cuentan con un nivel socioeconómico diverso, es decir, los estudiantes pertenecen a familias de estrato social bajo y medio, de diferentes barrios y veredas como María Auxiliadora, Cañaveralejo, Pan de Azúcar, La Doctora, entre otros, y se cuenta con un aproximado de 250 estudiantes. Y se puede afirmar que en el grupo de prejardín 1 asiste un estudiante con trastorno del espectro autista. En definitiva, los docentes, sin importar el área en que se desempeñen, deben estar capacitados para brindarle a las personas con discapacidad funcional la atención y la intervención pedagógica oportuna y adecuada a las necesidades que presenten dentro del aula. Por consiguiente, cuando un docente no tiene los conocimientos sobre las diferentes discapacidades, no van a saber cómo intervenir en el proceso pedagógico y se observan casos de exclusión, discriminación y falta de comprensión por parte de los docentes. Por consiguiente, surge esta pregunta de esta problemática. ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar en las instituciones educativas regulares para que los docentes estén capacitados en cuanto a la discapacidad funcional? Entonces, nos vamos al referente político, que me basé en el enfoque de inclusión educativa enmarcado en la Organización de Naciones Unidas del año 2006, que expone las diferentes características que se deben tener en cuenta, como lo son: desarrollar el potencial del ser humano teniendo en cuenta la diversidad y sus derechos. Las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema educativo. Se deben hacer ajustes en función de las necesidades individuales y se facilitan los apoyos personalizados que fomenten al máximo el desarrollo y participación de las personas con discapacidad. Se deben emplear maestros cualificados en lengua de señas o braille para formar profesionales. Y ahora, como referente teórico, tenemos una afirmación de Sánchez Palomino del año 2011. Una de las competencias importantes que debe asumir un docente es la de ser capaz de situar al estudiante en situaciones de aprendizajes óptimas para el desarrollo de sus potencialidades, y para ello previamente debe de tener conocimientos teóricos y prácticos sobre discapacidad. Se aplicó una encuesta a 11 docentes del hogar infantil El Principito, y después de analizar cada una de las preguntas, se puede decir que no se sienten preparadas para abordar a estudiantes con necesidades educativas especiales de forma adecuada. Todo eso se ve reflejado en las dudas que presentan al realizar una planeación, teniendo en cuenta los ajustes razonables, teniendo en cuenta los apoyos que deben realizar para las personas con discapacidad. Asimismo, no saben cómo son los recursos didácticos que deben de hacer, no tienen las estrategias necesarias para abordar a una persona con discapacidad. En efecto, se evidencia que la institución educativa no les han impartido capacitaciones sobre discapacidad, ni talleres, ni cursos. Asimismo, se observó el interés que tienen las docentes y las auxiliares por recibir los conocimientos adecuados para atender a las personas con discapacidad, para tener las herramientas necesarias para atender a las personas con discapacidad. Es importante resaltar que un proceso de inclusión educativa exitoso debe contar con los docentes capacitados con respecto a la diversidad. Por consiguiente, las instituciones deben ser las encargadas de que esos aspectos se cumplan. Por ello es claro que en el hogar infantil El Principito se deben implementar estrategias para capacitar a los docentes en cuanto a la discapacidad funcional. Por consiguiente,
recomiendo la importancia de la utilización de las TIC como herramienta para capacitarlos. Asimismo, formarlos para generar herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo a las necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta que existen software y hardware que pueden aplicar a cada condición, ya sea discapacidad cognitiva, visual, motora y auditiva. Muchas gracias.